La semana pasada hablamos de la rebeldía, la vida de Saúl, que Dios le pedía las cosas, le decía las cosas, sin embargo, él no obedecía. Por el camino hacía a su manera. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le desechó y dijo el Señor que se proveyó de una persona mejor que él. Y dice en Hechos capítulo 13, verso 21 en adelante, Hechos 13, 21 en adelante, dice así: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuánto tiempo fue rey? 40 años. Dios le desechó. ¿Pero cuánto tiempo fue rey? 40 años. ¿Qué más dice? Verso 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces Dios necesita que yo haga todo lo que Dios quiere. Porque si yo no hago todo lo que Dios quiere, va a llegar un momento que Dios va a decir basta y le va a poner a otro. Porque a veces creemos que son nuestros planes los que se tienen que ejecutar, pero no son nuestros planes. Lo que se tienen que ejecutar son los planes de Dios. Y eso fue lo que pasó. Entonces usted sabe que murió dice Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. O sea, hasta el punto que llegó la situación de Saúl, que después ya consultaba a adivina, servía al Dios de Israel. Pero ¿qué es lo que hizo? Consultó a una adivina y dice que prevaricó. ¿Qué quiere decir eso? Que usó su autoridad para hacer algo contrario a lo que tenía que hacer como autoridad. No sé si me estoy explicando. Y acá te voy a mostrar brevemente un ejemplo de lo que él hizo. Porque Dios ya le iba a establecer sobre el reino a él. Iba a ser establecido. Sin embargo, cometió ese error. Y vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 13. Él estaba en guerra con los filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Dice 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. 2 años y 40, ¿verdad? Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaba con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Y hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-tabem. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas.
¿Y saben por qué? Porque este hombre, este Saúl, el siervo, no era nada espiritual, era un hombre carnal, era un hombre desobediente a Dios. Y estos eran los hombres que le seguían. Cuando tenían que ir a orar, a guerrear, se escondían. Cuando tenían que ayunar, se escondían. No perseveraban. La parte espiritual, cero. Y eso es lo que pasaba con esta gente. Y dice el 7: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo estaba la congregación? Había guerra, pelea, ellos no oran, no ayunan, no leen su Biblia. Desastre le hace el enemigo. Entran en depresión, se desaniman. Un día creen, otro día no creen. Entonces no pueden crecer, no pueden avanzar. Estaban temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía. Entonces prevaricó. ¿Por qué? Porque el que tenía que ofrecer el sacrificio era él. Decirle que está al lado, el sacerdote. Y él era el rey. Él no podía ofrecer sacrificios. Pero abusó de su autoridad. E hizo. Miren lo que pasó acá. 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, él era el profeta. Ocurre lo mismo que la semana pasada. Le pregunta que estas vacas y estos animales que están, ¿no era que tenías que matarle a todos? Entonces le recibe con una pregunta. ¿Y qué le dice? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. No le correspondía a él hacer eso. ¿Y qué le dice Samuel? Decirle que está al lado: no te hagas el loco. No te hagas el loco, no hagas locuras. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No te hagas loco. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Miren lo que dice acá: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cómo le llamo yo a eso? Ahogarse en la orilla. Y eran 2 años de su reinado. Voy a confirmar, dice. Locamente has hecho. Después vemos en el capítulo 15 que le da otra vez el Señor otra tarea y él vuelve a desobedecer. Él vuelve a desobedecer. Y dice acá en el 15:22 dice: y Samuel, 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso una de las reverencias cuando estamos aquí escuchando la palabra es prestar atención. No molestar al que está al lado. No, ¿qué me dice el celular? A usted no le interesa lo que le dicen de afuera. A usted le tiene que interesar lo que Dios le dice acá de adentro. Usted no va a solucionar los problemas de afuera. Yo no traigo mi celular. Dejo otro lado. Qué feo sería que estoy predicando y agarro el celular y miro, ¿verdad? Terrible va a estar, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer, pero usted sí. Pero ¿verdad que usted tampoco?
Porque usted es hijo de Dios y yo también. ¿Sí o no? Lo mejor uno es el rey, otro el sacerdote, pero todos somos hijos de Dios. Puede darle un aplauso al Señor por eso. Todos somos hijos de Dios. Entonces lo que Dios quiere es la obediencia. Lo que Dios quiere es la obediencia. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le iba a confirmar si obedecía y no hacía el holocausto y esperaba y tenía paciencia y creía en que Dios estaba con él en la batalla. Se desesperó, no tuvo paciencia y sus discípulos le empezaban a abandonar porque eran discípulos que no oraban, que no leían la Biblia. Pero lógicamente eso es en otra iglesia, ¿verdad? Que usted lee, medita día y noche. Porque si eso no hago, me va a arrastrar la situación. No voy a poder aguantar. Porque si no hay palabra en mi corazón, cualquier cosa voy a hacer. Locamente has hecho. Iba a confirmar tu reino y actuaste locamente, prevaricaste. Y acá en el 15 vemos bien que desechó la palabra de Dios. Le dijo matarle a todos y le perdonó la vida al rey. Entonces viene el siervo de Dios Samuel y ejecuta lo que Dios quería y le mató al rey. Mató todo. Porque era lo que Dios quería hacer. O sea que en pocas palabras, Dios tiene un plan y un propósito y Él lo cumple a través de las personas. No estoy colaborando y me aparta. Y pone a alguien que va a cumplir, alguien que va a ejecutar. Por más que le decía ahí, matarle a los de pecho. Wow. La acción de ese rey, cómo le fundió a todos. Entonces acá dice en el 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Y qué leímos en Hechos? David dará todo lo que yo quiero. Acá no es cuestión de talento, de habilidad, de capacidad, sino que usted cada día muera. Porque para que usted haga todo lo que Dios le dice, usted tiene que estar muerto. ¿Saben por qué no hacemos lo que Dios pide muchas veces? Porque no estamos muertos. Y soy yo el que decido. Y soy yo el que hago. Pero eso me va a traicionar. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, es lo que estamos viendo. Y después dice en el 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16, 1. Y voy a hablar qué es lo que Dios tuvo en cuenta para elegir el sustituto al rey David. Y es impresionante. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Por eso habla la profecía de Isaías, que dice un vástago de Isaí. Porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Se dan cuenta que es Dios el que se provee siempre? Y pensamos que nos provee. Él se provee a sí mismo, porque esta es su iglesia. Y Él se proveyó el cordero. Porque de no ser así, hoy estaríamos condenados para siempre a quemarnos en la eternidad en el infierno. Si Él no se proveía el cordero. Por eso Jehová Jireh, Él se proveyó el cordero. Cuando habla de eso, enseña lo que Él proveyó, que es sumamente importante. Porque si me desenfoco en todo lo que Él me provee, voy a desenfocar la mirada
de Cristo. ¿Me está siguiendo? Eso es vital. Sin esa provisión del Cordero, hoy estábamos perdidos. Y usted ve que la mayor parte de Apocalipsis a Jesús se le menciona como el Cordero. Impresionante, ¿verdad? Y dice acá en el 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. ¿Por qué? Porque Saúl era todavía rey. Dios nomás ya decidió que no va a ser más, ni él ni su casa. Pero voy a proveerme a otro, mejor que él. Alguien que va a hacer todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios está diciendo. Y dice acá, si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. O sea, ¿a quién iba a obedecerle? ¿A Saúl? Imagínense si Samuel le contaba a Saúl el tema. ¿Qué le iba a decir Saúl? No te vayas, en la carne. No tiene la mirada puesta en las cosas de Dios. Iba a impedir. Capaz le quería matar a Samuel, como mató muchos profetas, a espada. El mismo rey le mató. Imagínense que a usted le molesta algo y le empiezan a matar a espada, con espada la gente de la iglesia. El rey Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Me va a matar. Pero primero hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Le podía costar su vida inclusive. Pero Dios le dijo, esto Samuel vas a hacer. Yo ya me proveí de alguien y es de los hijos de Isaí. Y él se va. Y acá vamos a sacar una enseñanza tremenda. 3. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Claro, si Samuel agarró y le cortó en pedazos al rey. Por ahí alguien se portó mal, ¿verdad? ¿Es pacífica tu venida? Tenía miedo y tego ahora. Después el 5. Y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. El 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, porque en el corazón es lo que está el pecado. Si hay mentira en tu corazón vas a mentir. No es que alguien te lleva a mentir, ya está eso. Entonces lo que está en tu corazón, por eso en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y dónde están? Cuando hay pecado, las heridas, porque no quiero perdonar, es un problema del corazón. Si no quiero diezmar y ofrendar, es un problema del corazón. No le quiero honrar a Dios. Estoy sirviendo a otro Señor y Dios no es lo primero. Si hay problema en mi corazón, no puedo amarle a mi prójimo. No puedo ni mirarle a este Señor. Pero cuando está bien mi corazón, sí le puedo mirar. Entonces el corazón es el tema. No está mal y no contamina nada el comer con las manos sucias, dijo Jesús, sino lo que sale del corazón, no lo que entra, sino lo que sale. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Hay envidia, enojo, soberbia, prepotencia, avaricia? ¿Qué hay? Y dice, y Jehová respondió a
Samuel. El 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. O sea, le presentaba a sus hijos. ¿Y qué decía el Señor? No, este no es. Tampoco es. 9. Hizo luego pasar a Sama y lo dijo: tampoco a este ha elegido. El 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. A 7 le hizo pasar. ¿Verdad que sí? Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas, mis corderos. Que apacientan las ovejas. ¿Qué dice Juan 10:11? Y dice el rey David que si venía un oso, venía un león, él daba su vida y defendía esas ovejas de su padre. Y lo mismo Cristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, porque Él es el buen pastor. ¿Y qué hacía el rey David? Dice: y respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el menor. Y algunos tienen dudas si era hijo de su legítimo matrimonio. Por eso el rey David escribe: en pecado me concibió mi madre. No le tenía como su hijo, pero sabía que era su hijo. No estaba entre los 7, que ya eran mayores, tal vez ya tenían cargos. Pero que vas: no, él es el pastor de ovejas nomás. Vos estás liderando una célula nomás. Una célula sí que. Y él tiene que hacer el anhelo a ser discípulos. Si te estás preparando, tengo que hacer discípulos. Es el mandato, un mandato de Jesús. Id y haced discípulos, es un mandato, no es una opción. Pero él no era tenido en cuenta, porque los otros estaban en la guerra y hacían montones de cosas. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero Saúl seguía siendo el rey. Él seguía siendo. Y el otro cuidaba las ovejas de su padre. Era un pastor de ovejas. Y es tremendo. Vamos al 17. Israel tenía muchas contiendas en el tiempo de Saúl con los filisteos. Y los filisteos tenían el monopolio del hierro. Quiere decir que el carruaje, todos los cascos, todo lo que fabricaban las espadas era de hierro. Y era mucho más poderoso y más fuerte que las armas de los israelitas. Cuando cruzaban se rompía de los otros, ¿verdad? Porque ellos tenían el monopolio del hierro, los filisteos. Entonces dice acá 17:1, y voy a ir rápido. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte
a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y en medio de ellos había un valle enorme. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Paladín es un guerrero, un valiente y sobre todo que tiene hazañas y proezas en campos de batalla. Así como en la milicia, para que alguien sea nombrado mariscal, tuvo que haber tenido grandes victorias en el campo de batalla para ser nombrado. No es por los años. Entonces ahí era nombrado mariscal de campo. Y lo mismo un paladín era alguien que tenía ya trayectoria, victorias en la parte, en el ejército, ¿verdad? Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos, un codo tiene 45 centímetros, que es exactamente esto. Yo tengo una estatura de 4 codos y él tenía 6 codos y un palmo. O sea, la estatura de Goliat era 2 metros con 85 centímetros. Era su estatura. Y la estatura de Saúl posiblemente era un hombre de 2 metros o más de 2 metros. Era un tipo hermoso y de 2 metros de altura o más. Y el indicado para pelearse con Goliat era Saúl. Pero no podía pelear porque no oraba, no buscaba de Dios, no creía en Dios. ¿Qué va a pelear? ¿Hay vigilia y no viene? ¿Cuándo es la vigilia? Para aprovechar un poco. ¿Cuándo es? El sábado 28. Buenísimo. Va a venir a la guerra ahora, a la batalla. Claro. ¿Dónde están los hombres de guerra acá? ¿Van a venir el 28? Porque es para vos. No le vaya a enviar a tu esposa, es para vos. ¿Dónde están las esposas? ¿Pueden enviarle? Lugar de batalla. ¿Cómo vamos a pelear? ¿A quién vamos a derrotar? El 4. 2 metros 85. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. O sea, hablaba todo de su armadura, ¿verdad? Que no es la misma armadura del cristiano, ¿verdad? Que está en Efesios capítulo 6. Le doy como tarea. Ya no tengo tiempo hoy. Y iba su escudero delante. Iba un escudero con él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Dios? ¿Los siervos de Dios? ¡No! Por eso temblaban todos, estaban atemorizados. Algunos están deprimidos, en depre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo entonces? Si estoy en depresión. ¿Dónde? Los siervos de Saúl eran conocidos como los siervos de Saúl, no como los siervos de Dios. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Un hombre. Y ninguno venía a la vigilia. ¿A quién le voy a elegir? Para que ore. Bueno, ¿quién va a orar ahora en la vigilia? Qué casi hay que sos pastor, ¿verdad? ¿A quién le voy a elegir? Un hombre nomás tráeme. ¿Y cómo si estaban todos temblando? ¿Quién iba a enfrentarse? 2 metros 85. El 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si no pudiere más que él, si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo,
Oruruipá puede ser. Bueno, eso. Capaz eso entienden mejor que lo que dice ahí. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Acá ya aparece, no eran 7, eran 8. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. O sea, el papá de David ya era viejo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos, empieza a decir el nombre de los 3. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. De los 8 hijos, 3 hijos de Isaí estaban en la guerra con Saúl. Pero ¿cómo estaban esos 3 hijos? Temblando. Asustados. Ya estaban asustados. Y después cuando aparece el gigante, más asustados. Es lo que me está mostrando la palabra. Y dice en el verso 15, pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl. O sea, se fue a la guerra, llevó algo. ¿Y para qué volvió? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Te está amedrentando el enemigo con mentiras. Mañana, tarde, te empieza a amedrentar. Trabaja en la mente. Pero vos, ¿qué le decís? Escrito está. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. 17. ¿Qué dice el 17? Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de sus hermanos. O sea que él le iba a llevar la vianda para que sus hermanos puedan comer. El papá le preparó. 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos, ¿verdad? Para saber si estaban vivos. Después el 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. O sea que bueno, hoy no voy a tener célula y va a dar la clase otra persona, pero no se suspende. ¿Me comprende? Entonces voy a dejarle a fulano que dé la palabra. Así como yo, cuando no vengo, alguien viene y predica, ¿verdad? Verso 20. 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejércitos frente a frente. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos y se llamaba Goliat. Y las mismas palabras, y oyó David. Los otros cuando oyeron temblaban todos. Y ahora David oyó. El que Dios escogió. El que estaba ahí nomás cuidando las ovejas. Y usted sabe que cuando usted abre su célula y lidera, tiene una responsabilidad muy grande. No es como aquel que no hace discípulos. Y usted tiene que subir a otro nivel, no solamente venir y escuchar la palabra. Porque si eso lo hace y no da los pasos de fe, entonces realmente no forma parte del cuerpo. Porque en el cuerpo, unido al cuerpo, uno crece. Y unido al cuerpo, toda herida unida al cuerpo se sana. Porque si está apartado del cuerpo la herida, muere. ¿Me está siguiendo? Y habló las mismas palabras y las oyó David. Y era un pastor de ovejas. Era responsable por las ovejas de su padre. Venía un oso y un león y él las mataba, él les rescataba. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y este rey David fue el ungido. Pero Saúl seguía siendo el rey.
pero Dios le levantó a él. Si me pueden ayudar en el teclado, ya voy a ir cerrando. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y empieza a ocurrir. Y David llegó y sus hermanos le despreciaron. ¿Se dan cuenta? Como él fue despreciado, el rechazo, porque eso es lo que hicieron sus hermanos. No voy a tocar esta parte, pero sus hermanos le despreciaron y le rechazaron porque él estaba ahí en ese lugar. ¿Qué es lo que vos venías a hacer acá? Este es para hombres, es para la guerra. Sin embargo, estaban todos cagados, todos asustados. ¿Verdad? Vos cuidás las ovejitas nomás, tenés olor a oveja. Le decían sus hermanos. 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Ellos le veían así a David, pero para Dios, en el corazón de David no había esto. Porque quiero una persona conforme a mi corazón. Y usted sabe que en el corazón de Dios no hay esas cosas. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón. El pastor de ovejas le habla al rey y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este. Pero David era siervo de Saúl, pero también era un siervo de Dios. Y usted, para ser un siervo de Dios, también tiene que servir a los demás, porque mayor es el que sirve. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Puedes venir? Acá hay un muchacho, 18, 19, 20 años. Este es un muchacho. Él ya no es un muchacho, pero este es un muchacho. ¿Me entienden? Te vaya a pelear. Entonces, mira la apariencia, que no mira a Dios, porque no es en sus fuerzas. Si Él se predispone, es en la fuerza del Señor. ¿Me está siguiendo? Es Dios el que hace la obra. Entonces, ¿qué pasa? El que no ora, no lee la Biblia, no da testimonio, la aconseja. No vas a poder vos. Y acá le explica por qué. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y el buen pastor su vida da. Pero también dice que el asalariado, cuando ve venir el lobo, huye, porque no tiene llamado, porque no fue ungido.
36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. Y solamente el rey David veía eso, los demás no. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, nunca usó, nunca peleó de esa manera las batallas. Encima era una investidura muerta. No estaba Dios, no había presencia. Y David echó, decía aquellas cosas. 39, 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia él filisteo. Mi querido, cuando haya situaciones difíciles, enfrentar las situaciones, Dios te va a ayudar. No temas, porque cuando vos tenés miedo, el miedo te paraliza, te bloquea totalmente y no sabes qué hacer. Y el miedo es un espíritu. ¿Qué hace el miedo? Te hace creer que tu futuro es catastrófico. ¿Y por qué tenían todos miedo? No, vamos a morir, vos no vas a poder, estamos perdidos. ¿Qué mitad iba a hacer vos? Estamos perdidos. Le inundó el miedo por las mentiras del diablo, porque era amedrentado mañana y tarde. Y se fue hacia el filisteo. Y dice: 5 piedras lisas. Ahora, ¿por qué 5 piedras lisas? Y algunos creen que porque había 5 gigantes y David mató uno, y los hombres de David, los valientes de David, ya no de Saúl, también mataron 4 gigantes. ¿Dónde está? Segunda de Samuel 21, 22. Y era otra guerra que tuvieron con los filisteos. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Le liquidó. Ya no tuvieron miedo. Y uno necesitó al Señor que enfrente y venza. Y después fueron los valientes de David, que también aprendieron a matar gigantes. 5 piedras lisas y lo puso en el saco pastoril. Tomó su cayado, ¿verdad? Cayado, el que tiene para estirarle a la oveja que se está apartando el redil, le tira. 41. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Y qué dice Timoteo? ¿Quiénes son jóvenes acá? ¿Puede levantar su mano, joven adolescente? Bien alto. Timoteo dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y eso es lo que ocurrió. En 48 aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, escogió 5 piedras lisas, dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, porque él no usaba la espada, no usó la forma de pelear de Saúl, porque estaba oxidado, era una persona carnal, nada espiritual, nada espiritual. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su mano en rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú quieres que seamos como el rey David, personas conforme a tu corazón, Señor, personas que vamos a hacer todo lo que tú nos dices, personas que cuando pecamos reconocemos y pedimos perdón, personas que nos humillamos y reconocemos nuestros errores y pedimos perdón y pedimos ayuda, y que hacemos todo lo que vos nos digas, Señor. Y tú nos vas a ir guiando cada día y cada vez más. Tú nos vas a ir guiando a hacer las cosas como iglesia tuya, como cuerpo tuyo. En el nombre de Jesús haremos lo que tú nos vayas mandando, Señor, haciendo discípulos, pastoreando una célula, haciendo la gran comisión, haciendo discípulos, porque es un mandato tuyo, Jesús. Y si tú mandaste, haremos lo que tú nos pides, Señor. Por eso hay muchos que se están preparando para ser discípulos y otros que se van a ir preparando. Y te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, porque se están preparando para eso. Y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús.